cantera de la CEI. Le consulto precisamente al dirigente de la cantera de la CEI. 2016, año electoral. ¿Se ha fortalecido la unidad en la diversidad que se inauguró aquí en Guayaquil, luego fueron a Cuenca y otras ciudades? Indiscutiblemente la unidad es un proceso que viene madurándose ya hace algunos meses, yo diría más de un año. En lo concreto, en Cuenca hace un mes y medio, claramente se dejó establecido que tenemos una agenda programática en lo legislativo, que obviamente cada cual va a hacer su lucha en sus provincias y a nivel país para poder llegar con el mayor número de legisladores a la Asamblea, pero una vez que estemos en la Asamblea tenemos una agenda en común que es de objetivos claros: la defensa de las libertades, la estabilidad económica del país y sobre todo el hecho de que el poder no quede concentrado como se ha suscitado. Hoy usted tiene el poder ejecutivo, legislativo, lo judicial, la participación social, inclusive la fuerza constitucional concentrada en una sola persona. Por lo tanto, objetivos claros que han sido concretados ya a través de la unidad, y obviamente ya llegará el momento, tal vez un poco más cerca, de hablar de candidaturas en cuanto a lo presidencial, pero hasta eso nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, que es buscando que haya muchos más actores políticos que se sumen a este proceso. Indiscutiblemente, no solo usted encuentra a los líderes más visibles, como pueden ser los alcaldes de Quito, Guayaquil, el prefecto de Cuenca, sino también hay muchas personas que son líderes locales, porque esto debe construírselo desde lo local. Muchas personas que son otros alcaldes, concejales, legisladores, grandes personas que tienen capacidad no solo de movilidad, sino intelectual y académica, que nos van a permitir seguir sumando. ¿Se ha apartado de la alianza? No, Suma es parte. De hecho, en Cuenca, el presidente nacional de Suma, el doctor Celi, claramente expresó que ellos estaban con nosotros, que Rodas apoyaba nuestra tendencia y que seguimos trabajando. Salir de Quito. Bueno, ya eso es una decisión personal. Entiendo que ese día tenía un compromiso por el metro y por eso no pudo asistir, pero en todo caso Suma es parte de la unidad también. Pero algo que no nos explicamos los guayaquileños es este divorcio entre algo que parecería debió haber sido una alianza natural entre Lasso y Nebot. Personas que han estado unidas durante mucho tiempo. Ha contribuido Lasso con el proyecto político de los socialcristianos en muchas materias, el terminal terrestre. Por eso digo, nos sorprende este divorcio, este aparente alejamiento, cuando debió haber sido una alianza natural. ¿Qué hacer como para que las diferencias que pudieran existir se limen, Vicente? Porque esto realmente nos sorprende a los guayaquileños, porque supuestamente Guayaquil es un bastión en cualquier proceso electoral, y la unión hace la fuerza. ¿Por qué ir divididos cuando juntos se puede conseguir un mejor posicionamiento a nivel nacional? En lo que a nosotros respecta, desde la construcción de esta gran plataforma que es la unidad, que no es otra cosa que una propuesta de país, las puertas han estado abiertas. De hecho, el alcalde Nebot así lo corroboró en alguna intervención en una de sus cadenas. Las múltiples invitaciones que se han practicado, tanto expresas como también tácitas, al señor Lasso. En todo caso, va a que preguntarle a él. Él tiene sus objetivos, él tiene una aspiración que en el fondo es justa y es legítima, pero en todo caso, en este momento, nosotros en la unidad no estamos hablando de candidaturas. Nosotros en este momento estamos hablando de una tendencia que permita sumar un conjunto de actores que piensan, aunque de manera diversa, tienen una misma finalidad que rescatar el Ecuador. Vamos a los hechos, en este caso es la superación del Ecuador y dejar a un lado la crisis. Pero vamos a los hechos también. En el 2013, inclusive cuando fue candidato a la presidencia Lasso, no hubo un apoyo, a pesar de que sí hubo el apoyo de Creo a la candidatura de Jaime Nebot, que ni siquiera pusieron candidatos a la alcaldía por apoyarlo a ustedes. Digamos, yo creo que ahí están los hechos. Bueno, en el año 2013 se lo digo con conocimiento de causa, porque yo era parte del trabajo político. Nuestras estructuras trabajaron con la candidatura de Guillermo Lasso. Nosotros caminamos en algunos lugares de Guayaquil, incluso el alcalde Nebot caminó con el candidato Lasso en ese momento. En todo caso, aquí juegan muchas cosas, y ya también hay otro tipo de percepciones subjetivas. Ojalá que sea nacional y no particular, que probablemente de una u otra manera en este momento
nos tienen cada cual tratando de estructurar lo que estima conveniente dentro de sus posibilidades. Nosotros decimos, hemos aportado a la unidad con el liderazgo de Jaime Nebot, y a ese liderazgo se han sumado otros liderazgos importantes también en lo local, y lo importante, Gino, en el tema de fondo es que podamos nosotros tener una corriente clara que pueda hacer una propuesta a los ciudadanos, porque al final del día los que toman la decisión van a ser los ciudadanos, porque un ciudadano al votar por un candidato a la presidencia o por una tendencia está votando por sí mismo, porque considera o que esa propuesta o que esa persona es la que tiene la capacidad o la aptitud para resolver. No hay temor de Jaime Nebot de perder su liderazgo en Guayaquil, por ejemplo, si Lazo es presidente de la República, y que por eso es que no se abiertamente él no lo apoya, cuando debería ser lo contrario. Nadie, porque en eso me incluyo yo, puede estar en desacuerdo de que Nebot es el mejor alcalde que ha tenido Guayaquil y que su liderazgo en la ciudad está confirmado por su trabajo que ha venido desarrollado durante muchos años. En lo absoluto, más allá de que el liderazgo de Nebot está consolidado, en este momento hay que ir más allá de las personas, en este momento hay que ir más allá de los partidos, más allá de los números, de los colores, porque la situación lo amerita, y la única tesis tiene que ser el país, porque en este momento todos vivimos una crisis, todos nos complicamos o todos la sorteamos y vamos para adelante. Por lo tanto, y Nebot lo ha dicho claramente, los temas personales están relegados. La carrera política de Nebot es una carrera sólida y exitosa, pero en todo caso lo importante es llegar a aterrizar en un puerto seguro, que es la confluencia de ideas para poder tener una candidatura en beneficio del país. Ese liderazgo, que es indiscutible también, tiene su contraparte, que son rectificaciones que hay que hacer ya en la administración mismo de la ciudad, y que lamentablemente parece ser que no hay la sintonización de la administración con algunos sectores de la ciudad que reclaman obras, que hay inundaciones y que se dan, digamos, como excusa o como justificativo de que el sistema, por ejemplo, de alcantarillado está colapsado, de que esto es un problema que hay que hacer todo en la reingeniería, un plan maestro, cuando ya tenemos que la administración subsecretaria tiene más de 20 años en la ciudad. Bueno, nosotros en cuanto a temas de alcantarillado y cobertura de agua potable y otros servicios que han sido competencias del municipio, nosotros hemos aumentado casi al 100% nuestra capacidad. Es indiscutible, Gino, y eso hay que decirlo. Hay problemas y los problemas existen y se trabaja puntualmente en resolverlos. Nosotros esperamos a este año poder terminar toda la cobertura del 100% de lo que nos resta en cuanto al alcantarillado, y ya muy poco con agua potable. Al lado del municipio que dice que dio la calle de agosto. ¿Qué pasa? Bueno, si eso fueron ya fallas técnicas. Sí, ya están, de hecho en estos días va a estar solucionado. A todos nos llamó la atención. Pero regresando al tema de fondo, es indiscutiblemente que hay lugares que todavía nosotros estamos trabajando por atenderlos, no solo en cuanto a agua potable, alcantarillado, sino en lo primordial, que es un título de propiedad. Vamos a ser puntuales. El noroeste de la ciudad, en la parroquia Tarqui Popular, allí se establecieron una serie de asentamientos que fueron en su momento irregulares, y que ahora sí, producto de que existe el marco jurídico, ya sea por una ley expedida en su momento por el Congreso y reformada por esta asamblea, o por la expedición del COTAT. Toda la zona de Monte Sinaí. Claro, la zona de Monte Sinaí hay que hacer una precisión. De acuerdo a una reforma legal, el 90% de la intervención en Sinaí es del gobierno central, y unas partes muy pequeñas nuestras que ya han sido censadas, y nosotros esperamos dar títulos de propiedad dentro de los próximos meses. Pero en todo caso, Lleno, es indiscutible, hay que seguir trabajando todavía. Hay muchas cosas por hacer, y eso es parte de nuestra planificación. ¿Qué pasa con la parte financiera? El alcalde se queja de que al menos de diciembre solo recibió el 20% de lo que por asignaciones tiene que recibir. ¿Qué pasa con enero? ¿Qué pasa con febrero? ¿Y cómo de esto está impactando en el desarrollo de obras que ya están en ejecución? Y con el tema también ya de la administración en general. Bueno, en este momento nosotros no tenemos ningún inconveniente producto de la previsión con la que hemos manejado nuestras rentas y también la prudencia. Claro, a todo el mundo le preocupa en el Ecuador entero, hablando de gobiernos autónomos descentralizados, este incumplimiento en la devolución de las rentas, porque no es un favor ni una dádiva que el gobierno central hace con los gobiernos locales. Es la plata de todos, que simplemente por una disposición constitucional dice, en vez de que se queden, tienen que ir al gobierno central para que sean repartidas. En todo caso, nosotros como Guayaquil no tenemos ninguna obra parada, no tenemos contratistas impagos, tampoco tenemos
el rol de pagos en este momento con complicaciones, pero claro, ya sumamos aproximadamente 70 millones, un poco menos si descontamos este aporte, el 20% de la transferencia de diciembre, es un rubro importante, y si esto se sigue suscitando, claro que vamos a tener complicaciones. Ahora no la tenemos, y por eso es que demandamos nada más que el cumplimiento de la ley por parte del gobierno central. Otra nota que a mí me sorprendió y que creo la ciudadanía tiene que conocer: el alcalde había manifestado en algunas ocasiones hace mucho tiempo atrás su preocupación porque Guayaquil tenga un puerto de aguas profundas, y habló de que en Pozorja con Sálica estaban en las negociaciones para desarrollar ese puerto de aguas profundas. Hace como 15 días vimos la noticia que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Puertos, con la señora Isabel Novoa, con una firma de Dubái, celebraban un contrato para el desarrollo del puerto de aguas profundas. ¿Qué va a ser, otro puerto adicional, o es el mismo puerto que cambió ya de alguien que ejecute esa obra? Bueno, la primera autorización para que se desarrolle el puerto fue revocada. No olvidemos que hace un año y medio, cuando existió esta pugna porque se querían llevar la carga de Guayaquil a otros lugares, concomitantemente se produjo el retiro de autorización para la edificación de ese puerto. Ahora es saludable, y hay que decirlo, es importantísimo para el comercio exterior del país, no, porque eso es un acto de estricta competencia del gobierno central. Por eso el Ministerio de Transportes, Puertos y Obras Públicas lo hacen. El convenio es con DP World, una compañía importante de Dubái, una de las más grandes del mundo, y ahora el punto está en que se dé, en que esto sea una realidad, porque eso sí es una obra en beneficio del comercio exterior del país, del movimiento de la carga del país. Era necesario un puerto aguatragado de los goles. Sí, nosotros salimos adelante, nosotros elevamos el concurso 3 veces, se cayó, obviamente porque en el mundo esto es un negocio y no todos están interesados en venir a hacer un dragado de esa magnitud. Una empresa norteamericana, nosotros con el cuerpo de ingenieros nosotros retomamos, hemos retomado los contactos, porque la idea es que ellos puedan hacerlo, porque en su momento hicieron un trabajo ya hace muchos años también aquí en el puerto de Guayaquil, y seguimos adelante. Es importante hacer esa obra porque da un poco más de accesibilidad a los puertos de la ciudad. Hay que aclarar, por más que construyan el puerto de aguas profundas, si no se supera el tema de la mesa en los goles, en donde no puede haber buques que pasen por ahí más de 10 metros de calado, de nada servirá el puerto. Necesariamente hay que hacer ese dragado. Indiscutiblemente, porque ese es el canal de acceso a los puertos de Guayaquil, y por lo tanto es una obra importantísima que lo que busca dar es, como usted dijo, Gino, es accesibilidad, no ir más allá, porque también hay que cuidarse con el tema de las competencias. Cada cual tiene que hacer lo que le corresponde, y nosotros seguimos adelante con esta iniciativa. Eso también no implica que el puerto de Guayaquil vaya a dejar de operar, sino que más bien se podría convertir Pozorja en un puerto de transferencias y optimizar a los dos puertos, de repente desarrollando, y esto es un proyecto que podría incluso impulsarlo el municipio, la línea férrea para el transporte de contenedores directo que vaya de Pozorja a Guayaquil, que ya hace muchos años, nos cuentan nuestros abuelos, existió el tren hacia Pozorja. Claro, indiscutiblemente, Gino, el tema del puerto de aguas profundas pasa porque puedan ingresar naves de mucho mayor calado que las que podríamos tener en el puerto de Guayaquil, y tampoco implicaría que tiene que desaparecer el puerto de Guayaquil, el Simón Bolívar. Es el puerto público, indiscutiblemente. Ahí inclusive hay una concesión con una compañía que se encuentra trabajando. Obviamente la construcción del puerto de aguas profundas demanda una gran inversión y tiempo, y hasta eso tenemos que seguir potenciando, si el término cabe, el puerto de Guayaquil, y por eso la importancia del dragado y de la remoción de los goles. Vicente, en el medio va a quedar el nuevo aeropuerto de Guayaquil. Sí, claro, hacia Daular, que de hecho nosotros, en cuanto a esa obra, es importante comentarlo también. Nosotros esperamos ya dentro de este año, en los próximos 2024, meses, sí, pero hacer la presentación de los estudios de las vías de acceso, porque es importante que usted vaya trabajando progresivamente. No de Quito, que el aeropuerto y la ruta Coya no existía. Es correcto, y lo fueron haciendo en el camino. La autoridad aeroportuaria tiene a cargo esos estudios. Ya en los próximos meses obviamente se conocerá cuál es la ruta, y ahí viene el tema de trabajar en el financiamiento, porque esas rutas también tienen un valor y hay que hacer una inversión, sin perjuicio de que la construcción de ese nuevo aeropuerto se está fondeando con rentas que produce el actual aeropuerto. Hay un fideicomiso que obviamente a lo largo del tiempo va creciendo, y lo importante es estar listos para llegar al momento de la construcción, cuando además el volumen de movimiento de cargas y de pasajeros también así lo demanden, porque muchas personas que preguntan, bueno, ¿y por qué tiene que
esperar hasta el 2024. Es que no se trata de llegar a construir un aeropuerto intercontinental de esa magnitud de la noche a la mañana. Es necesario que ese aeropuerto tenga los clientes, entre comillas, en carga y en pasajeros, porque si no va a pasar como en algunos otros aeropuertos del país que ahora son elefantes blancos y que no han servido absolutamente para nada. Temas como las fundaciones, Vicente, es un tema delicado, pero que necesariamente tiene que dárselo, porque a cada rato veo que inclusive hace pocos días alguien habló, claro, pues, como el municipio de Guayaquil utiliza las rentas incluso de las fundaciones, por eso que no tiene problemas, a diferencia del Estado que no hace esas cosas, incluso salió en el post publicitario del gobierno. ¿Qué opinión le merece? Mire, ahí hay un tema en cuanto a los comentarios del gobierno central de odio y desconocimiento que son evidentes. Las fundaciones existieron desde hace mucho tiempo dentro de una metodología de trabajo que permitía desconcentrar y permitía ejecutar obra de mejor manera, porque al final del día esto se trataba de resolver los problemas que tenía Guayaquil de una manera mucho más ágil y menos compleja. Las fundaciones, existen fundaciones que no son municipales y otras que son municipales, pero lo que le puedo decir, Gino, es que absolutamente todos tienen auditorías externas, tienen auditorías internas. Pero que utiliza la no es así. Rinden cuenta. Solo, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con siglo XXI, hablando de renta? Siglo XXI lo que tiene es una delegación para ejecutar obra pública por operatividad. Hace obra pública, ejecuta obra en nombre del municipio y se la devuelve a la ciudad. Ese mecanismo de trabajo es malentendido, como decir, se utiliza fondos públicos, pero porque no lo desarrolla en el concepto. Una delegación puntual, porque imagínese usted que el municipio tenga que hacer tanta obra pública en la ciudad, no puede alcanzarle los 365 días. Por eso, otro eje por delegación, aprobada por la Contraloría General del Estado y cumpliendo todos los presupuestos del Sistema Nacional de Contratación Pública, hace obras, las licita, las cumple y se las devuelve a la ciudad, pero los poco entendidos, por ejemplo, lo que hacen es criticar ahora, y no explicar esa situación. Otro tema que también la ciudadanía se pregunta es por qué cuando se ejecutó el Parque Los Amanes por parte del Estado, que es una competencia del municipio, no dijo absolutamente nada del municipio de Guayaquil. Bueno, el municipio de Guayaquil, hablando de áreas verdes, hemos venido trabajando, nosotros paralelamente estábamos trabajando en nuestro gran parque metropolitano, también al noroeste de la ciudad. Fue una iniciativa en su momento del Ministerio de Ambiente, ellos hicieron un acto de declaratoria de utilidad pública y acometieron una obra. Nuestra filosofía allí no ha sido claro. Esto no se trata de no dejar hacer, se trata de dejar hacer y en el fondo una competencia sana en beneficio del ciudadano, porque que haya más servicio público, que haya más generación de obra pública, ya sea por parte del gobierno central o gobierno local, beneficia al que va a recibir la obra. En ese caso era una iniciativa importante, claro, al final del día por allí tiene sus bemoles, hoy vemos problemas en cuanto a los valores de los terrenos, pero se anunció un parque verde muy gigante que tiene más cemento que área verde, pero en todo caso lo importante es que se estaba cometiendo algo que iba a ser puesto en beneficio de la ciudadanía y el municipio lo que tenía que hacer en su momento, si se requerían las autorizaciones, es el caso, dar los permisos, porque ya era una iniciativa del gobierno, con fondos del gobierno, por eso pagaron un terreno e hicieron una inversión que a lo largo del tiempo han prometido que vaya creciendo. ¿Ustedes han de alguna manera también supervisado aquel desarrollo del parque en Trinitaria que quiere hacer el gobierno para descontaminar el Salado y todas las riberas, que son competencias del municipio de las que está ejecutando el gobierno? ¿Qué opinión han tenido en ese tema? El gobierno el gobierno central tiene un programa macro que le llaman Guayaquil Ecológico, y dentro de ese Guayaquil Ecológico ellos hablan del rescate del estero salado, que entre comillas en el que también nosotros hemos venido trabajando. De hecho, el día de hoy hay una gran pugna porque, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente habla acerca de